¿Cómo amanecieron todos? Algunos todavía no están dormidos. Vamos a tener un tiempo para saludar unos a otros. Vamos a decir buenos días. ¿Cómo están? Por una semana, ustedes hicieron buen trabajo de venir cada día para aprender la palabra cada noche, ¿verdad? ¿Tuvieron buen tiempo, entonces? Solamente 3 personas tuvieron buen tiempo, entonces. Vamos a orar antes de empezar. Dios, quien nos ama, te damos gracias por darnos ese día de tranquilidad y paz. Cuando éramos pecadores, por tu amor infinito nos ha amado y nos ha salvado. Por eso te damos gracias. Para salvarnos, dejaste su lugar celestial y nos ha dado, derramó toda su sangre para nuestra vida. Por eso te damos gracias por esa gracia. Confesamos que somos muy ignorantes y tan necios, pero ayúdanos y queremos vivir cada día confiando solamente en ti, apoyándonos solamente en ti cada día. Te pedimos que nos guíes nuestros pasos de la vida con tu palabra y ayúdanos y estés con nosotros siempre para poder vivir una vida glorificándote, Señor. Ahora en este tiempo te pedimos que des la enseñanza y la lección buena que tú quieres dar a cada uno de nosotros. Confiamos todo en tu mano lleno de misericordia. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 18. Libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 21, hasta el fin del capítulo. Se los leo. San Mateo 18, versículo 21 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, con le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.
Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Último versículo, leamos juntos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Hoy vamos a escudriñar y aprender sobre el perdón. En toda su vida, como de alguna vez han enojado, ¿cuándo entra esa ira y ese enojo en su corazón? Normalmente cuando uno está en una situación injusta, se va a enojar. En este mundo, en nuestra vida, nos encontramos muchas veces con estas situaciones, ¿no? Entonces, ustedes cuando están en estas situaciones, cuando enfrentan estas situaciones, ¿cómo se reacciona? Según su naturaleza, se enoja y repaga, según su naturaleza. En estos versículos, Pedro vino a Jesucristo y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Aquí, Pedro dijo, ¿cuántas veces? 7, ¿no? El versículo 21, podemos ver la palabra 7. Entonces, en su propio corazón hay otro número. Para ustedes, ¿hasta cuántas veces pueden aguantar? Pueden perdonar. Supongamos que está usted en una situación muy injusta. Entonces, ¿hasta cuántas veces puede perdonar o puede aguantar? ¿No van a aguantar, entonces? Ustedes dicen en su corazón, ¿cómo puedes hacer eso a mí? Nunca te voy a perdonar. Eso es como muy duro, ¿no? Hay algunos que dicen, hasta 3 veces puedo aguantar. Muy bien. Entonces aquí, cuando dijo 7 veces, Pedro, muy como muchas veces, ¿no? 7 veces. Aquí, apóstol Pedro usó 7 veces y también dijo perdonar. Pero ¿qué es lo que quería decir Pedro? Cuando dice aquí, ¿cuántas veces perdonaré? No es un perdón verdadero, es solamente decir que quiere aguantar. Entonces, si alguien hace algo, un daño, ¿hasta cuántas veces puede aguantar? Está diciendo eso. Entonces, también quiere decir ese versículo que luego cuando llegue el tiempo va a explotar y va a vengar.
Entonces, Pedro quiere decir aquí, voy a aguantar hasta 7 veces y después, cuando lo hace otra vez, voy a vengar. Entonces, aunque está usando la palabra perdonar aquí, eso no es un perdón verdadero. Entonces, honestamente, de verdad, los hombres, seres hombres, tienen el poder de perdonar o no. Esto es el problema de nosotros. Para perdonar, tiene que tener el poder, la capacidad de perdonar, ¿no? Una persona diciendo en su corazón que iba a perdonar a su enemigo, fue a visitarlo, pero al ver la cara de ese enemigo se enojó otra vez. Y luego se puso a pelear otra vez con ese enemigo. Entonces, en su corazón primeramente tiene que poder perdonar para perdonar de verdad, ¿no? Entonces, solamente con el número dice 7 veces, pero de verdad en su corazón no le podía perdonar, de verdad. Un hombre normal en este mundo normalmente quiere vengar en lugar de perdonar, ¿verdad? Pero una persona religiosa va a tratar de aguantar, como dijo Pedro aquí, hasta 7 veces, ¿no? Pero todavía en su corazón, en el núcleo de su corazón, centro de su corazón, no fue perdonado. No hay ese perdón verdadero. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús a Pedro aquí? Jesús se sorprendió diciendo, wow, qué bueno, tú puedes perdonar hasta 7 veces. Así dijo Jesús. Vino ante Jesús, Pedro, para justificar su corazón, que hasta 7 veces puede perdonar, puede aguantar, pero después va a vengar. Quería justificar esto en su corazón de verdad. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús a él? No solamente 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, esto equivale 490 veces, ¿no? Entonces, tenemos que perdonar a alguien hasta 490 veces. Si eso hubiera sido algo muy literal, entonces Pedro tendría que llevar un cuaderno, ¿verdad? Cada vez que perdona o aguanta, tiene que marcar ahí, en ese cuaderno, ¿no? Y cuando llegue 491 veces aguantó, entonces ese día va a venir el fin del mundo, ¿verdad? Que tú y yo, no solamente nosotros vamos a morir hoy. Todo lo que pertenece a ti va a desaparecer y va a vengar de esta manera a esa persona, ¿no? ¿Pueden imaginar eso? Imagínense. Porque va a explotar todo su enojo que aguardó hasta este día, ¿verdad? Aún 7 veces es tan difícil. Pero aquí Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Al escuchar esas palabras de Jesús, piensan que Pedro hubiera sentido cómodo en su corazón, tranquilo o muy pesado. Creo que tal vez hubiera pensado él en su corazón, ¿es posible eso? A ese Pedro le contó Jesús una parábola.
Esa fue parábola muy famoso en la Biblia. Habla sobre un hombre perdonado de talentos. Entonces, un siervo fue perdonado. Él tenía la deuda de 10,000 talentos. ¿Ustedes han tenido deuda en su vida alguna vez? ¿Se siente entonces tranquilo en su corazón cuando tiene una deuda o no? Tener deuda muy miserable en su vida, ¿no? Entonces, el dueño, el rey, ese rey, dijo en 25 a como no pudo pagarlo, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, no solamente él mismo iba a ser vendido, sino también su mujer y sus hijos y todo lo que tenía él. Entonces, ¿cómo hubiera sentido? ¿Cómo se sentiría ese hombre en ese momento? Muy miserable, ¿no? Su corazón. Por eso, ese siervo, le pedí, rogaba, suplicaba, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Tan anhelantemente estaba rogando. Por eso tenía misericordia. Movido a misericordia, el Señor de aquel siervo le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Por eso, esa persona fue perdonado, librado de esa deuda de talentos. Y entonces, después llega un día cuando ese mismo siervo se encuentra con alguien que le debía. Entonces dijo, tú, hey, vente, así estaba diciendo. Estaba diciendo, págame lo que me debes. Pero si vamos aquí, dice aquí que halló a uno de los consiervos haciendo de él, le ahogaba. Le voy a mostrar. Así hizo, ¿no? No quiero que sea ofendido. Entonces, esa persona, el consiervo en esa vez, le estaba rogando otra vez, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero dijo aquí, mas él no quiso. Estaba diciendo, tú usaste mi dinero, entonces tienes que pagarme. Págalo. Eso no es tu dinero. Tú usaste mi dinero, entonces págame. Eso no puede ser así. Y luego le metió en la cárcel. Pero esa misma situación, toda esa situación, estaba viendo los otros siervos de Señor. 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces luego, llamándole a su señor, le dijo, aquí dice, llamándole a su señor, dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Entonces, la conclusión fue que este señor canceló el perdón de 10,000 talentos. Entonces, esta vez no te voy a perdonar. 34. Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Ahora, ya pueden imaginar todo eso, toda esa situación, ¿verdad? En esa parábola del Señor, el núcleo de la parábola es 100 denarios y también 10,000 talentos. Entonces, ¿cómo es nuestra vida hoy en día? Usamos dólares hoy en día, ¿no? En Estados Unidos usamos dólares. Entonces, usando dólares, vamos a tratar de entender un poquito más profundamente sobre eso. En San Mateo 20:1, por medio de ese versículo podemos ver cuánto vale un denario. San Mateo 20, versículo 1. Vamos a ver. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces, cuando uno entra en la mañana temprano y sale en la tarde y trabaja todo el día, un hombre adulto, su paga por trabajo de todo el día fue un denario. Entonces, en dólares, ¿cuánto vale un denario? Si puede aguantar todo frío o todo calor en esa viña, trabajando desde mañana hasta la tarde, esto le va a dar un denario. Entonces, hoy en día, calculando, ¿cuánto cuesta un denario? Más o menos como $100, ¿no? $100. Creo que $100 va a ser muy fácil para calcular. Entonces, un denario, supongamos, es $100. Entonces, si le debe 100 denarios, ¿cuánto es? 100% es 10,000 dólares. No es una cantidad pequeña, $10,000. No es una cantidad pequeña, pero si puede pagar o no. Es una cantidad muy grande, pero todavía puede pagar uno, ¿verdad? Entonces, para pagar $10,000, tal vez tiene que ahorrar por como 10 o 100 días, ¿no? Si uno aguanta y ahorra por 100 días, entonces tal vez puede pagar. Pero ese hombre, quien fue perdonado primero, él mismo no quería perdonar a ese otro consiervo quien le debía 100 denarios. Entonces, con eso podemos entender un poquito más, ¿verdad? Entonces, usando denarios, también vamos a ahora entender sobre talento, la cantidad de talento. Entonces, la paga de un día, el salario de un día es un denario. Pero si uno trabaja 100 días, entonces 100 denarios va a ganar. Los judíos, en un año, ¿cuántos días puede trabajar un judío en Israel? Los judíos no pueden trabajar en Pascua. Entonces, si supongamos un judío trabaja todos los días cuando pueda trabajar y malgastando, no usando ese dinero, estaba ahorrando su salario cada día por un año. Después de un año, ¿cuánto va a tener? ¿Cuánto puede ahorrar? Si uno hace todo lo posible para ahorrar, puede ahorrar 300 denarios.
Entonces, ahora supongamos que trabajó 2 años así, ahorró todo. Entonces, ¿cuánto va a ahorrar? Es muy difícil con matemáticas, ¿verdad? Si un año gana y ahorra 300, entonces en 2 años es 600 denarios. Después 20 años, entonces, muy difícil, más matemáticas. Pero si trabaja desde la mañana temprano hasta la tarde, en 20 años va a ahorrar 6,000 denarios. 6,000. Entonces, con esos 6,000 denarios, si lo cambia por talentos, ¿cuánto valdrá? ¿10,000? No. Solo un talento. Un talento. 6,000 denarios es un talento. ¿Por qué yo estoy enfatizando eso? Entonces, esa persona, ¿quién fue perdonado primero? ¿Cuánto fue perdonado? ¿Por cuánto dinero? ¿Un talento? Él fue perdonado mucho, ¿no? Tiene que trabajar 200,000 años tiene que trabajar. 200,000 años tiene que trabajar. Entonces es algo que uno puede pagar. No es una cantidad que uno puede pagar. Pero él todavía fue perdonado, ¿verdad? Pero él no podía perdonar a otro consiervo que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. ¿Está en su correcta mentalidad o no? Él fue perdonado. Él fue perdonado ¿cuánto? 10,000 talentos fue perdonado. Pero él no podía perdonar a otro que le debía poquito. Ese siervo le debía a su señor 10,000 talentos. Pero no podía perdonar a otro consiervo que le debía 100 denarios. Entonces, ¿cómo hubiera sentido Pedro al escuchar eso? Entonces, aquí Jesús, ¿qué es lo que quiere decir Jesús? ¿Cómo piensan ustedes sus pecados? ¿Qué tan grandes son sus pecados? ¿Piensan que solamente cometieron como poquitos pecados y nada más? No, pecaron bastante y suficiente para ir al infierno, ¿verdad? Pero fuimos perdonados. Y esto es como aquí en esta parábola, cuando fuimos perdonados, aunque debíamos 10,000 talentos. Si el Señor no nos hubiera salvado, perdonado, nunca, por nuestra propia capacidad, nunca habríamos pagado y sido salvados. Entonces, si nosotros somos como ese siervo, tendremos que perdonar a ese otro hombre que nos debe 100 denarios o no. Al escuchar esa parábola, yo creo que Pedro hubiera como pensado, o sea, hubiera sentido muy avergonzado, ¿no? Y al principio cuando le dijo a Jesús, hasta 70 veces 7 tienes que perdonar, creo que al principio no lo entendía. Pero después de haber escuchado esa parábola de Jesús, después de haber escuchado sobre ese siervo que no le podía perdonar a otro consiervo siervo, creo que hubiera aceptado. Creo que aceptó en su corazón, ¿no? Todo lo que decía Jesús. Entonces la religión en este mundo está diciendo a la gente que tiene que vivir una vida buena ante Dios, correcta ante Dios, pero no provee la manera de cómo vivir de esta manera.
No está dando las maneras, los medios de poder vivir bien ante Dios, pero solamente está enfatizando que tiene que vivir bien ante Dios. Por eso, ¿qué es lo que hacen los religiosos normalmente? Ellos, por apariencia, ponen y se finge si ellos estuvieran muy buenos ante Dios. Y viendo esto, la gente se está siendo engañado. Ellos por fuera parecen muy limpio, parece muy bueno, muy benigno ante Dios, parece. Y tiene esa ropa, ese vestido que se llama religión. Y ellos andan en la calle presentando a la gente que ellos son justos. Pero su dentro, ¿cómo es? Está lleno de hipocresía, lleno de maldad, lleno de abominación ante Dios. Esto se llama religión. Jesús nos dijo que primeramente tenemos que limpiar el dentro. De esta manera, por el resultado, su fuera también puede ser limpio. Entonces, un hombre, ¿cómo puede limpiar su dentro? Cuando uno se propone, ¿puede hacerlo? Pero mientras escuchamos y aprendemos la Biblia, cambian los pensamientos. Al ver las pruebas, evidencias de la existencia de Dios, se abren sus ojos, ¿no? Y para ustedes, ¿cómo es Dios? La Biblia nos dice que el Señor es el Creador, quien creó todas las cosas, todo el universo. Él no puede ser servido, no fue hecho por las manos de hombres. Él no está pidiendo a los hombres por dinero. Si no eres el Creador, quien había dado aliento a los hombres, está dando todo lo que necesitan los hombres a ellos. Él provee todo eso. Entonces Dios existe de verdad. Dios existe de verdad, por eso existimos nosotros también. ¿Qué es lo que nos pide el Señor, el Dios de nosotros? Que vivamos bien ante Dios, que vivamos como religiosamente. No es eso. Eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Antes de intentar de ser un hombre bueno, Dios nos dice que debemos de recibir la vida eterna primero. La vida de la fe pertenece a la vida. Por eso, primeramente tiene que uno nacer de nuevo como un hijo de Dios. Entonces, ¿qué es esa semilla de la vida que puede hacer nacer de nuevo un hombre pecador? ¿Qué es esa semilla? Es la palabra de Dios. Cuando la semilla de la palabra del Señor está implantada en su corazón, ese hombre puede nacer de nuevo en Dios. Cuando nace un bebé, ¿qué pasa? El bebé quiere comer mucho, ¿verdad? Y después digesta y ellos crecen. Por eso cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios puede implantarse en nuestro corazón y luego nos hace nacer de nuevo. Y después de haber nacido de nuevo, la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Es algo muy natural. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Aquí está escrito 2 razones por las cuales el Señor nos había dado la Biblia. 3. Segunda de Timoteo 3, versículo 15. Una razón de por qué nos había dado la Biblia es para poder llegar a la salvación.
por la Biblia. Por estudiar, escudriñar la Biblia, podemos recibir la salvación. Nos nacimos como hijos de Dios. Y cuando nacimos como hijos de Dios, inmediatamente uno puede vivir una vida correcta y limpia. No es así, no pasa de esta manera. Antes, una historia de un mendigo que estaba rogando en la calle, en el mercado. No tenía ninguna esperanza, ningún sueño. Estaba viviendo una vida miserable. Entonces, vivir aún un día era muy duro para esa persona, ¿no? Un día, el coche de el rey pasó por esa ciudad. Y viendo a ese mendigo, entonces ese rey tenía misericordia y mandó a sus siervos que llamara a ese mendigo joven. Entonces ese joven mendigo vino ante el rey. El rey dijo: yo soy el rey de ese país. ¿Y tú quieres ser mi hijo? ¿Quieres ir a mi palacio y quieres ser mi hijo? Entonces, ¿cómo se hubiera sentido? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué es lo que dijo? Estaba muy feliz ese mendigo. Y entonces, le fue dado esa oportunidad de vivir una vida de príncipe. Pero ese mendigo joven dijo al rey que espere por él poquito. Estaba diciendo a ese joven mendigo que yo tengo que empacar algunas cosas preciosas para mí. Entonces empacó ese joven mendigo su cobija muy sucia y sus cosas, como basuras, estaban recogiendo todo eso. ¿Por qué estaban empacando todo eso? Porque para los mendigos todo eso fue su posesión. Pero ¿qué dijo el rey? El rey dijo: lo siento, pero tú, si me quieres seguir, quieres vivir conmigo, tienes que dejar todo eso atrás. Entonces ese joven mendigo, en un día cambió su destino, cambió su vida, ¿no? Era un mendigo en la calle rogando por dinero, pero el siguiente día era un príncipe del país. Entonces, por la ley, legalmente, su estatuto cambió de repente, ¿no? En un día, así es, ¿no? Entonces, desde este día, ¿quién puede llamar a ese mendigo a mendigo? Si el rey dice que eres mi hijo, entonces ya es un príncipe. Su estatuto cambió de verdad. Pero su condición, ¿cómo es su condición? Solo por tener la ropa y vestidura de un príncipe, ¿puede actuar de repente ese hijo ese mendigo como un príncipe? Ese príncipe tiene la vestidura, ropa de príncipe, pero está saludando a los siervos. Y los siervos estaban diciendo: ay, no hagas eso, no haga eso al príncipe. Pero ese príncipe no sabe, no está acostumbrado a su vida nueva. ¿Por qué hace eso? Es porque todavía no se siente de verdad en su corazón que es un príncipe. Otros príncipes, al comer, los siervos vienen, están sirviendo la comida, todo lo que necesita otros príncipes. Pero ese príncipe que era mendigo antes se siente incómodo o cómodo al comer así. Antes siempre comía con una taja, con como una lata, ¿no? Pero antes se sentía como muy cómodo comiendo de la lata la comida. Porque toda su vida vivía así, por eso se siente más cómodo así. Entonces, toda su vida de pasado puede cambiar de repente en un día para poder
arreglar todo eso necesita tiempo de entrenamiento. Entonces, antes de haber recibido la salvación, ¿cómo estábamos? Éramos como vidas de mendigos. Estábamos viviendo como mendigos, vagabundos, en cosas sucias de pecado. Éramos pecadores del mundo. Pero en un día, por medio del Evangelio, escuchamos y recibimos la salvación y fuimos hijos de Dios. Nos volvimos hijos de Dios. Entonces nuestro estatuto cambió de repente. Pero todavía hay muchas cosas de pasado. Entonces ese príncipe, si no puede aprender rápidamente, no puede ser entrenado con el tiempo, con el paso del tiempo, entonces su papá le puede reprochar, exhortar. Por eso el papá, el rey, va a intentar mucho, se esforzará mucho para ayudar a ese hijo. Antes éramos pecadores, pero ahora los que ya son salvos, levanten su mano. Los que ya son hijos de Dios, levanten su mano, por favor. Levanten su mano si cambió su estatus. Todos son hijos de Dios ahora, entonces. Pero sus acciones, levanten su mano si todavía tiene estas acciones como un mendigo. Así es, por eso necesitamos el tiempo de entrenamiento. 16, 17 leamos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos da dos papeles de la Biblia. La Biblia nos salva primeramente. Por medio de la palabra de la Biblia recibimos la salvación. Y luego, la Biblia nos ayuda para ser un hombre de Dios, perfecto hombre, enteramente preparado por toda la buena obra. Entonces, ¿qué es la razón más grande por la que cómo fuimos salvos, hijos de Dios? Ayer aprendimos 3 parábolas de San Lucas, ¿verdad? Pero entre todo eso, el núcleo es la parábola de hijo pródigo. El hijo pródigo antes amaba ¿a qué? Amaba a sí mismo, al mundo, y amaba esta vida de pecar. Por eso era un loco, porque pedía el dinero, todo el dinero de su papá para vivir según sus deseos. Antes vivía él. Entonces se desconectó de su papá y su casa para cumplir sus deseos carnales. Dios nos creó según su semejanza, su imagen, ¿no? Nos creó como un ser precioso, valioso. Pero, ¿por qué ser hombre, vive como bestias en lugar de vivir una vida preciosa? Es por motivos incorrectos. Se ama a sí mismo, ama los deseos carnales, ama estas tentaciones del mundo, ama estos pecados, por eso los placeres del mundo, por eso vive una vida como una bestia. Se desconecta a sí mismo de Dios y vive en medio de los pecados. Entonces, un hijo pródigo se arrepintió después de haber sufrido mucho y regresó a su papá. Entonces, ¿cómo podía restaurar esa relación, su papá y ese hijo pródigo? ¿Cómo podían ellos restaurar su relación? Es el perdón de su papá, ¿no?
Antes estábamos viviendo una vida desconectada de Dios. Pero ¿por qué motivo? ¿Cuál motivo podíamos regresar a Dios y ser restaurados y ser hijos de Dios? Fue el perdón de Dios. ¿Cómo nos había perdonado Dios? Él sacrificó su primogénito, su único hijo Jesucristo, para pagar nuestros pecados. Entonces, cuando estaba muriendo Jesucristo, su primogénito en la cruz, ¿cómo hubiera sentido a Dios? ¿Qué tan difícil hubiera sido, verdad? Pero nos amó los pecadores también. Por eso Dios quería salvarnos. Por ese amor tan grande y perdón y misericordia de Dios, nosotros fuimos restaurados. Podíamos restaurar nuestra relación con Dios. Primera de Juan, vamos a buscar Primera de Juan 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando regresó el Hijo, el papá lo aceptó tal como era Él. No solamente perdonó el pecado, el error, sino que le dio la bienvenida a su Hijo con todo su corazón, ¿no? Cuando aceptemos ese corazón, ese amor de Dios, Dios nos acepta también. No es que Él diga que sí, yo te perdono, pero tus pecados... No es así. Dios no solamente nos perdonó de nuestros pecados, sino también nos aceptó como sus hijos. Qué tan grande es eso, ¿no? Entonces, un salvo, por ese perdón de Dios, habrá cambios básicos en su corazón. Pero lo más grande es que ahora nos había dado Dios, por medio de la salvación, el poder, la capacidad de poder perdonar a otros. El versículo 11: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí dice que debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos. Capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese perdón de Dios nos cambia. Vamos a buscar Efesios, libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Antes de la salvación, éramos como hijos de desobediencia. Éramos como hijos de la ira. Pero cuando éramos enemigos de Dios, nos amó todavía Dios y nos salvó. Murió por nosotros. Efesios 4, vamos a buscar. Efesios 4. El último versículo, 32. 4:32. Leamos juntos. 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el siervo que fue perdonado con 100,000 talentos, esa persona tiene que debe poder perdonar otro consiervo que le debía 100 denarios. El dueño dijo: tal como yo tenía misericordia hacia ti, tú también. Es correcto que tengas misericordia hacia ese consiervo también, ¿no? ¿Hay entre ustedes alguien que fue salvo por sus buenas acciones? Nadie. Éramos pecadores, malvados, pero recibimos la salvación de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo nos tuvo misericordia y nos perdonó. Por eso fuimos salvos. Hemos recibido la salvación con este tipo de perdón y amor de Dios. Pero si uno no quiere perdonar a otros, entonces no es digno eso. Por no perdonar otros, su vida se vuelve más feroz. También vamos a buscar Colosenses 3:12. Libro de Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No es que somos buena gente, por eso perdonamos a otros, sino que el Señor nos perdonó primeramente. Por eso agradecemos al Señor por eso. Por eso es correcto, es digno que nosotros también perdonemos a otras personas. Hace mucho tiempo, en la ciudad de Oklahoma, hubo una explotación. Y por ese acontecimiento, muchas policías del gobierno murieron. Fue una explosión muy grande. Y un joven tenía un enojo contra el gobierno por eso. Y fue condenado
Entonces ese joven quien cometió ese error, él recibió la pena de muerte, y todo el público podía ver su muerte. Entonces, yo he escuchado una historia de un padre quien perdió su hija en esa explosión. Él dijo que él no podía dormir cuando perdió su hija, por la ira, por ese enojo. Por ese enojo contra ese joven quien mató a su hija, ese padre no podía dormir. Entonces, ese padre de la hija que murió en esa explosión podía ir a ver la muerte, la pena de la muerte de ese joven criminal. Entonces, ese papá vio con sus propios ojos la muerte de ese criminal quien había matado a su hija. Y él esperaba que ya después de ver toda su muerte que podía dormir. Pero aún después de ver la muerte de ese criminal no podía dormir. Porque todavía hubo esa ira y ese enojo en su corazón. Por eso todavía no podía dormir tranquilamente. Pero un día ese padre quería aprender de perdón. Después de proponerse en su corazón de perdonar a ese criminal, entonces hubo la paz en su corazón. Entonces el perdonar, ¿para quién es necesario? Si también el que nos hizo mal también necesita nuestro perdón. Pero para nosotros mismos tenemos que poder perdonar a los demás. El perdonar es posible para los que es un privilegio más grande para los que recibieron la salvación que los que habían sido perdonados por Dios. En Proverbios dice que poder perdonar la culpa y la falta de otros es su honra, es su propia honra. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Muchos ya habían memorizado esa oración del Señor, de Jesús. San Mateo 6. Obviamente empieza esa oración a decir Padre nuestro, ¿no? Por eso es una oración para los salvos. La oración es para los que ya habían recibido la salvación, los hijos de Dios. El versículo 12 vamos a ver. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, el problema más grande de los hombres es pecado. Aún después de recibir la salvación es el pecado, el problema. Aún después de haber recibido la salvación, muchos errores que cometemos siendo cristianos nacidos nuevos, nosotros tenemos ese problema de pecado también. La relación con Dios se quebra por medio de ese pecado. Cuando un hijo comete error hacia sus padres, no es que la relación de su mamá y ese hijo se desconecta, ¿verdad? No es eso, sino que habrá poquito como incomodidad, hay algo en esa relación. Pero aunque uno comete error, si pide perdón a su mamá, puede restaurar esa relación otra vez, ¿no? Entonces, siendo hijos de Dios, tenemos que arreglar bien el pecado. El Señor aquí en la palabra nos
exhorta que debemos de perdonar, que debemos de poner eso en práctica. ¿Qué pasará si uno mismo tiene muchas faltas, pero él mismo no quiere perdonar a otros? Versículo 14-15 leamos juntos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A los que nos cometen errores y nos hacen mal, tenemos que poder perdonar diligentemente. El Señor no solamente nos mandó con la palabra que perdonáramos, sino con su propia vida nos dejó un ejemplo. Y aún hacia los que le crucificaban, estaban orando a Jesucristo por el perdón de ellos a Dios. En el Antiguo Testamento hay un hombre quien podía... Hay algunos hombres ejemplares en el Antiguo Testamento que mostraba ese buen ejemplo de perdonar, aunque ellos fueron por muchas situaciones injustas. ¿Quiénes son ellos? En Génesis, un hombre se llama José. Es un ejemplo muy bueno, ¿no? Aunque él fue abandonado por sus hermanos, fue vendido a Egipto. También hasta su dueño, a quien le daba la lealtad, fue abandonado, traicionado. Por eso fue encarcelado José. Ahora, ante todas estas situaciones injustas, ¿cómo reaccionó José? En su corazón José pensaba que todo mi sueño es nada. Cuando un hombre pasa por traer cosas así, es muy difícil perdonar. Cuando uno está atrasionado, es muy difícil perdonar. Un hombre normal va a pensar en su corazón que Dios no me ayuda, que Él no tiene interés en mi vida, en mi bien. Pero, ¿cómo fue posible que José no tenía ese corazón malo ante Dios? Por el corazón de temor hacia Dios. Él mismo confesó: ¿cómo podría yo cometer una maldad tan grande ante Dios? Él vivía cada día pensando que Jesucristo, Dios estaba ante él. En su edad, 30 años de edad, él fue un ministro muy grande, tenía una posición muy alta, puesta muy alta en el país, en Egipto. Y llegó hasta ese puesto donde toda la gente venía y postraba ante él para pedir por la comida. Tal como el Señor mostró en el sueño cuando él era pequeño, sus propios hermanos vinieron y postraron ante él. Pero ¿qué es lo que hizo él? Él vengó. ¿Qué es lo que hizo José? Perdonó a sus hermanos. Y no es que él solamente perdonó sin pensar de nada. Al principio, justamente, él consideró y trató. Al principio estaba diciendo que ustedes son espías. Los hermanos, ellos estaban en mucho miedo. Tenían miedo de José. Pero José tenía ese poder de vengar a sus hermanos. Pero en su corazón, en lo profundo de su corazón, perdonó de verdad a sus hermanos. Y los hermanos de José, reflexionando de su pasado, se arrepintieron, ¿no? Y para eso ayudó José también. En la Biblia
un hombre muy repetido muchas veces es el Señor, nuestro Señor. Jesucristo, el nombre de Jesús, está mencionado más en la Biblia. Y después, ¿quién? ¿Quién sabe? El nombre más nombrado y mencionado en la Biblia, David. El nombre de David es un nombre que siempre sigue el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo vino como descendiente de David. Por eso cuando meditamos de perdón, cuando pensamos y meditamos de la vida de David también, podemos aprender que David también seguía esa vida a pasos de Jesucristo de perdonar. David en su juventud mató a Goliat y salvó su pueblo de esa guerra. Pero Saúl tenía ese celos hacia David, por eso perseguía siempre a David hasta el fin. ¿Qué tan injusto es eso, no? Un hombre normal hubiera declarado, clamado, gritado: ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué te hice yo a ti? También tenía más de 2 oportunidades de poder matar a Saúl. Pero David no lo mató. Él completamente perdonó a Saúl y completamente le dio ese poder de vengar a Dios. Romanos 12 vamos a buscar. Para poder vivir una vida de perdonar, tenemos que renovar nuestro corazón cada día con la palabra de Dios. Hay que renovar nuestro corazón con la palabra de Dios cada día. Ustedes consideran a sí mismos como una persona perdonado por Dios de 10,000 talentos. Si uno olvida de eso, este hecho, será muy difícil perdonar a otros. Pero si uno puede recordar ese hecho de que hemos sido perdonados de 10,000 talentos, entonces podemos perdonar a otros con un corazón amplio. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuanto más nos acerquemos a la palabra de Dios, más nuevo podrá ser nuestro corazón. Más renovado podrá ser. La Biblia no solamente nos da estándar tan alto, sino también nos provee ese corazón de poder ponerlo en práctica en nuestra vida. Mismo capítulo, casi al fin de ese capítulo, versículo 19, 12-19. Nos venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
si otro me trata con el mal, si yo mismo también lo trato con mal, esto es perder, es una pérdida. Aunque en este mundo la gente nos trate con la maldad, si los tratamos con el bien, después va a tener vergüenza estas personas. Estará avergonzado. Y luego se va a arrepentir estas personas, se van a arrepentir. Somos cristianos salvos. Por el perdón de Dios, fuimos salvos. Tenemos una vida nueva. Por eso, un entrenamiento muy grande ante Dios ahora es practicar este perdonar en nuestra vida cotidiana. Que no vivamos con un corazón pequeñito. Que no vivamos una vida de tratando de vengar a otras personas. Que no debemos de tratar de hacer maldad a otros. Que no debemos de intentar de pelear contra otros. Sino con un corazón amplio, corazón misericordioso debemos de tratar a otras personas. Por una semana hemos tenido ese seminario. Tal vez yo creo que en ese seminario yo he cometido algunos errores con mis palabras, tal vez, y les ofendí a veces. Pero les pido que tengan misericordia conmigo también. Vamos ahora para terminar. Dios de amor, te damos gracias por aceptarnos como sus hijos y perdonarnos de verdad. Ante esa gracia tan grande que nunca podremos pagar, ayúdanos para poder vivir una vida practicando el perdón en nuestra vida. Ayúdanos a no vivir según nuestros deseos, placeres, sino que ayúdanos a vivir cumpliendo tu voluntad en nuestra vida. También te pedimos que dé la paz y la gracia en cada uno de los hermanos, en la vida de cada uno de los hermanos, que estén ahí con ellos siempre, que estés con ellos. Y sabemos que la cabeza es el Señor y nos guía nuestra iglesia. Por eso siempre te pedimos que estés con nosotros, con nuestra iglesia, para que podamos siempre obedecer a tus órdenes. Te damos gracias por todo y por perdonarnos y salvarnos. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos salvó. Amén.